Hola, hijos e hijas. Estamos aquí para la clase de fuerzas conservativas y teorema de la conservación de la energía. Este también es uno de los temas más importantes de este curso y vamos a invertir un buen tiempo en él. Entonces, miren, ya en el video anterior que les recomiendo vuelvan a ver, habíamos definido que el trabajo técnicamente hablando se definía a través de una integral de línea. Un concepto bastante complejo desde un punto de vista matemático, no es tan grave. ¿El punto cuál es? El punto es que nos dimos cuenta en la clase pasada, en el video anterior, de que para determinar un trabajo tenemos que cumplir condiciones muy específicas de la fuerza, es decir, es muy caprichoso realmente la manera en la cual nosotros tenemos que calcular el trabajo. Tenemos que ser muy específicos porque si no se nos escapan las herramientas matemáticas. Entonces, ¿qué ocurre? Ya habíamos hablado también que este trabajo depende de tres cosas: del tipo de fuerza, de los puntos iniciales y finales y de la trayectoria. Eso es muy importante. Ahora, yo creo que estas tres características, ¿cuál es la más compleja? La trayectoria. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una fuerza constante, yo puedo tener unos puntos iniciales y finales, pero si la trayectoria es compleja, es sofisticada, ¿cierto? Ya ahí se me escapan las herramientas que habíamos ganado en el video anterior. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si la trayectoria es compleja, ¿cómo calculo el trabajo? Miren, con respecto a eso, en física, nosotros clasificamos las fuerzas según el trabajo que realizan en dos grandes grupos. El primer grupo se conoce como el de las fuerzas conservativas. ¿Qué son las fuerzas conservativas? Son fuerzas donde el trabajo que ellas realizan es independiente de la trayectoria, depende única y exclusivamente de la posición inicial y de la posición final. Solo depende de eso. Esas son las conocidas fuerzas conservativas. ¿Qué es una fuerza no conservativa? Pues la negación de lo que acabo de decir. Son simplemente fuerzas cuyo trabajo depende de la trayectoria. No decir, depende además de los puntos iniciales y finales de cómo yo me mueva para llegar a esos puntos. El problema es este. De nuevo, ¿qué tipos de fuerzas serían conservativas y cuáles no? Voy a ser completamente honesto y aquí la gran mayoría de los cursos de física universitaria escapan de este formalismo. Para determinar si una fuerza es conservativa o no, se debe utilizar un operador matemático que se llama el rotacional, el famoso ROT. Yo creo que ustedes están asustados y me dirán, profe, pero ¿qué es eso del rotacional? Eso también es otro tema que uno ve en cálculo vectorial. Es que es bastante curioso. Si a mí me preguntan cuáles deberían ser los prerequisitos para ver un curso fantástico de física mecánica, debería de ser cálculo vectorial. Y muy probablemente si ustedes son universitarios se dan cuenta de que física mecánica se ve prácticamente paralelo con cálculo diferencial y con mucha suerte con cálculo integral. Entonces ahí siempre estamos con ese desfase. Pero listo, en estos momentos no me interesa saber qué es el rotacional en términos del nivel que estamos manejando y de nuestros objetivos. ¿Cuál es el punto? Si ya definimos que una fuerza es conservativa, es decir, si ya asumimos y decimos esta fuerza es conservativa, ¿cuál es su ventaja? Que su trabajo se puede escribir como menos el delta. Recuerden que el delta significa final menos inicial, menos el delta o la variación de una función u. Esa función u tiene un nombre muy especial. Se conoce como energía potencial asociada a la fuerza. Por la forma en que lo estoy escribiendo, por la forma en que ustedes están viendo acá, miren, aquí tengo ya el apuntador, por la forma en que ustedes están viendo acá, es tremendamente claro que la energía potencial debe tener las mismas unidades de trabajo, lo que significa
que la energía potencial tiene unidades de julios. Ahora, ¿cómo calculamos la función U? Eso depende también del tipo de fuerza y vuelve y juega con ese capricho de solo para ciertas cosas puedo utilizar, puedo calcular. Entonces, si una fuerza, ¿cierto? Actúa en una dirección constante, particularmente aquí utilicé la dirección X. Si una fuerza solamente actúa en la dirección X, ¿cierto? Y depende de la posición en X, en esa misma dirección, la energía potencial es igual a una integral, a menos la integral de f de x por dx. Aquí lo hice con respecto a la variable x, pero aquí hubiera podido colocar variable y, aquí y aquí j, aquí z y aquí k, y hubiéramos obtenido exactamente lo mismo. La única diferencia es que aquí, si es y, es de y, si es z, es de z. Pero entonces aquí el punto es que la energía potencial es una integral indefinida. Fíjense que aquí no tengo los límites. Si estamos en cálculo integral, somos conscientes de eso. Aquí no tenemos los límites. Entonces, ¿cómo calculamos la energía potencial si sabemos que una fuerza es conservativa? Ahora, ¿cómo podemos calcular esa energía potencial? Primero que todo, para calcular una energía potencial, primero tenemos que tener una fuerza conservativa. ¿Cómo determinamos que una fuerza es conservativa? Como ya había dicho anteriormente, eso está relacionado con el operador rotacional, que es de cálculo vectorial, y nosotros no tenemos esas herramientas matemáticas. Entonces, de ahora en adelante, algunas ideas tendremos que adoptar, es decir, hacer un acto de fe. ¿Cuál es la primera idea? Todas las fuerzas que son constantes son fuerzas conservativas. La segunda idea es que la fuerza elástica que vimos en el video anterior es una fuerza también conservativa. Esa fuerza que nosotros determinamos a través de la ley de Hooke, que es contraria al estiramiento, a la elongación del resorte, esa es también una fuerza conservativa. Entonces, considerando esas dos ideas, vamos a hacer dos ejemplos. Primero, si hablamos de la fuerza gravitacional, lo primero que tenemos que hacer, es decir, para ser más preciso el peso, lo primero que debemos hacer es ubicarnos en un sistema de referencia. Particularmente, aquí que tenemos una representación del peso de tal manera de que es igual a menos mg j, lo que significa que tengo un sistema de referencia donde y está en la vertical. Entonces, considerando eso, nosotros podemos utilizar la fórmula de energía potencial, aunque aquí hay un detalle muy importante. Si la dirección en la que se aplica la fuerza es y, significa que la diferencial es en y. Si la dirección donde se aplica la fuerza es en x, aquí sería de x. Si la dirección fuese z, aquí sería de z. Y si la dirección fuese u, este diferencial sería de u. Es decir, que el potencial depende cómo yo me mueva en la dirección donde se aplica la fuerza. Es decir, que mi energía potencial en este caso, la energía potencial gravitacional, va a depender de y. Entonces aquí simplemente utilizamos las propiedades de la integral, menos por menos es más, la integral de una constante es la constante por la variable y siempre me queda la constante de integración. Pero ¿qué es esta constante de integración? ¿Qué es C? Esta C tiene un significado físico muy importante. Ella se conoce como el nivel de la energía potencial. ¿Por qué? Esa C yo no la conozco, pero yo debo asignar en un punto del espacio un valor para la energía potencial. ¿Cómo yo lo asigno? De tal manera que mis ecuaciones, de tal manera que mis problemas se puedan resolver fácilmente. Una de las elecciones más utilizadas en la literatura es asumir que en la altura cero la energía potencial gravitacional es cero. Eso significa que mg por 0 más c debe ser igual a 0. Lo que significa que c es igual a 0.
De tal manera que la energía potencial gravitacional, si a la altura 0 el potencial es 0, es igual a mgy, donde y tiene que representar una altura. Ahora, este es un ejemplo bastante sencillo. Particularmente, ese hecho de que la energía potencial dependa de una constante integración parece una cosa irrelevante, pero tiene un significado físico supremamente importante. Si ustedes siguen estudiando más cursos de física, cuando lleguen al electromagnetismo, allá bien arriba, hay toda una teoría física con respecto a esas libertades con las cuales yo puedo elegir mis energías potenciales. Todo eso se llama teoría de Gauge. Entonces, los invito para que lean un poquito. Ahora, tomemos el siguiente ejemplo. ¿Qué es lo que tenemos? Vamos a considerar la energía potencial elástica. ¿Cómo calculamos esta? Primero que todo, tenemos que hablar de la fuerza elástica, en qué dirección está. Particularmente yo voy a orientar mi resorte en la dirección X, lo que significa que mi fuerza elástica será menos K, recuerden que es la constante de elasticidad, multiplicado por X. Si aquí coloco X es porque estoy asumiendo que en el origen el resorte no está estirado. Y como estamos en la dirección X, pues tenemos el vector unitario Y. Como estamos en la dirección X, eso significa que mi diferencial es en X, mi variable de integración es X. Aquí utilizamos las mismas propiedades de integración y la formulita. Menos por menos es más, K sale de la integral y la integral de X es X al cuadrado sobre 2 y siempre me queda una C. Ahora, aquí para obtener el valor de C tenemos que aplicar lo mismo que hicimos en la energía potencial gravitacional. Tenemos que escoger en un punto del espacio un valor para la energía potencial elástica. Pero vamos a simplificar esto. Vamos a asumir que en el origen, es decir, en la posición donde el resorte no está estirado, la energía potencial elástica es 0. De tal manera que K por 0 al cuadrado sobre 2 más C debe ser igual a 0, entonces C es igual a 0. Finalmente obtendríamos que la energía potencial elástica es igual a Kx al cuadrado sobre 2, siempre que en la posición natural del resorte no haya energía potencial. Entonces esos son ejemplos bastante sencillos de cómo calcular una energía potencial. Hay un detalle supremamente importante, particularmente en la energía potencial gravitacional, y es el hecho de que la energía potencial gravitacional solamente depende de una variable, de la altura. ¿Eso qué significa? Que una vez yo defina desde dónde yo voy a medir las cosas, cuál es mi nivel de energía potencial 0, todo va a depender solo de la altura. No importa cuánto yo me mueva en otras direcciones, solamente depende de la altura. Aquí tengo un ejemplo bastante simple. Tenemos un objeto que tiene una masa de 1 kilogramo que se mueve sobre un, como decimos aquí en Colombia, un resbalador, donde quiero calcular mi energía potencial para diferentes puntos. Tenemos el punto A, el punto B y el punto C. Entonces, si desde aquí estoy midiendo las alturas, significa que este es la altura 0. Aquí la energía potencial es 0. ¿Por qué? Porque así lo quisimos. Aquí hubiese podido colocar cualquier valor, pero yo quise colocar 0. De tal manera que si utilizo un sistema de referencia donde hacia arriba es positivo, la energía potencial gravitacional en A es simplemente mg por YA, lo que significa que es la masa por la aceleración gravitacional por la altura, de tal manera de que tenemos que la energía potencial gravitacional en A es 48,9 julios. Podemos hacer lo mismo en el punto B y podemos hacer lo mismo en el punto C. Bueno, aquí particularmente no lo hice en C, pero ¿qué es lo que quiero transmitir o cuál es la idea importante acá? La idea importante es que
Piensen que B está a una distancia vertical diferente de A, pero no me importa, porque la energía potencial solo depende de la altura. Y en general, cuando una fuerza es constante, el potencial solo depende de la posición en la dirección en la que actúa la fuerza. Ahora, ya hemos adoptado dos ideas. Fuerzas constantes son conservativas. Fuerza elástica es conservativa. Pero ¿qué pasa cuando la fuerza no es conservativa? Cuando la fuerza no es conservativa, su trabajo depende de la trayectoria. Entonces, particularmente, una de las fuerzas no conservativas más importantes es la fuerza de rozamiento cinética. En videos anteriores ya habíamos hablado de esta fuerza de rozamiento. Esta fuerza de rozamiento cinética es una fuerza que aproximadamente tiene magnitud constante. Y fuera de eso, es una fuerza que siempre va en dirección contraria al movimiento, siempre se opone al movimiento. Esta fuerza no es conservativa, lo que significa que su trabajo depende de cómo yo me mueva. Y eso tiene mucho sentido. Si ustedes tienen una mesa de madera, ¿cierto? Y sobre ella ustedes mueven un pedazo de papel, ustedes se van a dar cuenta que si ustedes mueven ese papel por 1 metro, ¿cierto? En línea recta, o si ustedes mueven ese papel y dan muchísimas vueltas hasta llegar a ese mismo punto final, se van a dar cuenta que el papel está más caliente. Y todos conocemos este hecho. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir con este pequeño ejemplo? De que la fuerza de rozamiento lo que me hace siempre es perder energía. Entonces, ¿qué es lo que significa? Esa idea vamos a tenerla más clara de aquí a unos minutos. Pero, ¿qué es lo que quiero recalcar acá? La fuerza de rozamiento cinética no es conservativa, lo que significa que no tiene una energía potencial asociada a ella. Es decir, que siempre que yo quiera calcular su trabajo, voy a tener que utilizar la fórmula de la integral, pero pues ya sabemos que eso es bastante complejo. Pero particularmente, si la fuerza de rozamiento cinética fuese una constante, el trabajo tiene una fórmula supremamente simple. El trabajo de la fuerza de rozamiento cinética siempre será igual, a menos la magnitud de la fuerza de rozamiento cinética veces la distancia recorrida por el cuerpo sobre la superficie. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿cuándo la fuerza de rozamiento cinética es constante? Entonces, aquí tenemos que prestar atención a los detalles. La fuerza de rozamiento cinética, recuerden que su fórmula es la magnitud de la normal, su magnitud, para ser más preciso, la magnitud de la fuerza de rozamiento cinética es igual a la magnitud de la normal veces el coeficiente de rozamiento cinético. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Palabras a más, palabras a menos. Si la normal es una constante, la fuerza de rozamiento cinética también será una constante. Sus magnitudes, claro está. Pero ¿cuándo la magnitud de la fuerza normal es constante? Entonces, aquí ya estamos entrando en un terreno un poco más complejo. Pero hay otra idea que vamos a adoptar de ahora en adelante. Si la trayectoria es recta y sobre el cuerpo actúan solamente fuerzas constantes, entonces la magnitud de la fuerza de rozamiento cinética será constante. Entonces, esta es una idea bastante simple. Hay formas de hacer esto un poco más elaborado, pero para el nivel en que nosotros estamos estudiando, esta idea es suficiente. Si sobre este cuerpo actúan fuerzas constantes y se mueve en línea recta, esa fuerza normal será constante. Eso no quiere decir que si actúan fuerzas variables no sea constante, ya eso es otra cosa. Pero por ahora vamos a preservar esa idea.
Ahora, viene aquí una de las ideas más interesantes de toda la física. ¿Cómo se relacionan las energías potenciales que acabamos de estudiar con el teorema de trabajo-energía cinética? Piensen que aquí nos robamos una palabrita. Hablamos de energía potencial sin decir, sin entender, bueno, ¿y por qué es potencial? Ya en el video anterior habíamos hablado de la energía cinética, que es lo que representa. Es la posibilidad de hacer algún trabajo producto de mi movimiento. Pero entonces, ¿qué es la energía potencial? Aquí lo vamos a entender un poco mejor cuando lo relacionemos con la energía cinética. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a considerar un sistema donde actúan n fuerzas y una fuerza adicional que no es conservativa. Vamos a asumir, además, que yo quiero calcular el trabajo de un punto A un punto B. De tal manera que el trabajo total es igual al trabajo hecho por la fuerza conservativa 1, la fuerza conservativa 2, la fuerza conservativa 3, hasta la fuerza conservativa n, que sería la final, más la fuerza no conservativa. Ok, eso es trabajo total, ya lo habíamos definido en el video anterior. Ahora, cada uno de esos trabajos de las fuerzas conservativas se puede escribir como menos la variación de la energía potencial asociada a él. Entonces el trabajo de la fuerza conservativa 1 es igual a menos el delta de la energía potencial 1. El trabajo hecho por la fuerza conservativa 2 es igual a menos el delta de la energía potencial 2. Y así sucesivamente. Más el trabajo de la fuerza no conservativa. Porque esa fuerza no conservativa no tiene energía potencial. Ahora, yo puedo definir, en vez de tener U1, U2 y UN, una U grande. ¿Qué sería U? U simplemente representa la suma de todas las energías potenciales que actúa sobre ese cuerpo. De tal manera que la variación de la energía potencial total, es decir, la energía potencial total en el punto B menos la energía potencial en el punto A, será exactamente igual a la variación de cada una de esas energías potenciales. Entonces aquí tenemos que el trabajo total es igual a menos la variación de esta energía potencial total más el trabajo de las no conservativas. Pero aquí es donde recordamos que el trabajo total es la variación de la energía cinética. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Que la variación de la energía cinética es igual a menos la variación de la energía potencial total más el trabajo de las no conservativas. Yo creo que ustedes en estos momentos se deben de estar preguntando algo. Bueno, porque el profesor desde el principio, cuando habló de energía potencial, puso un signo de menos? No hablé de él hasta ahora. Aquí está el significado. El signo de menos de la energía potencial y de cómo calculamos esos potenciales es importante porque cuando lo relacionamos con la energía cinética, ese signo de menos me pasa al otro lado positivo y me queda que la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial total es igual al trabajo de las no conservativas. Ahora, ¿qué es la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial? Aquí vamos a hacer una nueva definición. De ahora en adelante, la energía cinética más la suma de todas las energías potenciales que actúen en un cuerpo será conocido como energía mecánica. De tal manera que la variación de la energía mecánica no es más que la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial total. Entonces, reemplazando, tenemos un resultado aquí supremamente importante para la ingeniería y fue uno de los grandes logros de la humanidad. Y es el hecho de que la variación de la energía mecánica es igual al trabajo hecho por las fuerzas no conservativas.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí estamos hablando de algo supremamente importante. Hay algo que se conoce como energía mecánica. ¿Qué es la energía mecánica? La energía mecánica es simplemente todas las energías que actúan en un sistema. Energías cinéticas más la suma de todas las energías potenciales asociadas a todas las fuerzas. Aquí podemos entender un poco más que la energía potencial. La energía potencial es la posibilidad de realizar algún trabajo producto de la aplicación de una fuerza en particular, diferente a la interpretación que teníamos de energía cinética. Entonces esa energía mecánica total es la que me sirve para hacer trabajo. Pero ¿qué ocurre? La variación de esa energía mecánica es igual al trabajo hecho de las fuerzas no conservativas. Es decir, que si en un sistema yo tengo fuerza de rozamiento cinética, por lo que ya vimos hace unos minutos, es más que claro que la energía mecánica va a cambiar, porque hay trabajo hecho por fuerzas no conservativas, y es más, ese trabajo va a ser negativo, lo que significa que si la variación de la energía mecánica es negativa, es porque estoy perdiendo energía, y por eso es que a la fuerza de rozamiento cinética se le conoce como fuerza disipativa, porque lo que me hace es perder energía mecánica. Ahora, yo les soy muy honesto. En la gran mayoría de los libros hablan que lo más importante es la conservación de la energía. ¿Por qué en la mayoría de los libros dicen esto? Porque si en mi sistema las fuerzas no conservativas no existen o su trabajo es cero, la variación de la energía mecánica es igual a cero. Lo que significa que la energía mecánica en B menos la energía mecánica en A es igual a cero. Lo que significa, ergo, que la energía mecánica en B es igual a la energía mecánica en A. Traducción: la energía mecánica en cualquier punto del espacio es constante. Entonces ustedes dirán, uy, profe, pero qué bacano, la energía mecánica se conserva. Sí, y ustedes van a ver que muy probablemente en la mayoría de los libros de física universitaria se esfuerzan mucho por hablar de esta idea de conservación de la energía. Y sí, es un principio súper bonito, particularmente a nivel fundamental, cuando hablamos de las fuerzas fundamentales, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza gravitacional. Todas esas fuerzas son conservativas. Es decir, esa es otra idea que tenemos que adoptar. Lo que significa que a nivel fundamental la energía se tiene que conservar. Y es más, aquí en Colombia particularmente había una publicidad que hablaba de que la materia y la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿cierto? Esa es una idea con la cual nosotros ya vivimos. La energía se conserva. Y esa es una idea muy bonita. Pero es que la gran realidad es que yo estoy más que seguro que la gran mayoría de los que están viendo en este video son estudiantes de ingeniería, ¿cierto? O son estudiantes de bachillerato que les gustaría ser ingenieros, físicos, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es el punto? La gran realidad es que en la gran mayoría de los sistemas siempre existen fuerzas no conservativas. Siempre hay pérdida de energía. Eso es algo inherente en los sistemas macroscópicos, es decir, es inherente a la cotidianidad. Es muy difícil escapar de la fricción. Muy probablemente ustedes hicieron experimentos en sus universidades o en sus colegios, donde de pronto tenían un carril de aire, sí, muy bonito. Y uno ahí puede decir, ay, de pronto se conserva la energía. Pero eso es una aproximación. La gran realidad es que el universo, ¿cierto?, es complejo. El universo es complicado. De tal manera de que esa conservación de la energía es una idealización. Aproximadamente se conserva la energía a nivel macroscópico, a nivel cotidiano. En el contexto de la ingeniería siempre hay pérdidas de energía. Entonces, ya después de toda esta teoría, de todos estos conceptos, es hora de hacer un ejemplo para ver si estas ideas nos quedan claras. Entonces, ahora, vamos a considerar el ejemplo 1.
¿Qué me dice el ejemplo 1? Un bloque de 10 kilogramos se libera desde el punto A, tal cual como se ve en la figura abajo. La pista no tiene fricción excepto por la posición entre los puntos B y C y tiene una longitud de 6 metros. El bloque viaja por una pista. Golpea un resorte de 2250 Newton por metro de constante de fuerza, lo mismo que constante de elasticidad, y comprime el resorte 0,3 metros, es decir, 30 centímetros. Desde su posición de equilibrio antes de llegar al reposo momentáneamente. Eso es supremamente importante. Determine el coeficiente de fricción cinética entre el bloque y la superficie rugosa entre B y C. Este ejercicio es bastante interesante. Suena como Pepito va en una moto y tiene zapatos rojos. Calcule la velocidad de la moto. Así. Porque no entendemos cómo relacionar lo uno con lo otro. Entonces, para poder hacerlo, lo primero que tenemos que hacer es entender, primero que todo, en qué puntos se conserva la energía y en qué puntos no. En A, quiero que se den cuenta que el enunciado dice que el bloque se libera, lo que significa que aquí no hay energía cinética, la velocidad inicial es 0. En A hay una altura, miren, aquí está, de 3 metros, lo que significa que hay energía potencial gravitacional. Entonces, en el punto A hay energía. En el punto B, ¿qué ocurre? El cuerpo desciende y es más que natural que en el punto B haya velocidad. En el punto B no hay altura, lo que significa que hay energía cinética. Entre A y B no actúan fuerzas de rozamiento. El enunciado lo dice con mucha claridad, lo que significa que entre A y B hay conservación de la energía. Entre B y C hay rozamiento. Entonces, automáticamente podemos afirmar que entre B y C no hay conservación de la energía. Y es más, como a toda fuerza de rozamiento cinética, se pierde energía. Entre C y D no actúa el rozamiento. Entre C y D, aquí en C hay energía cinética y en D, que es el punto cuando se comprime el resorte, hay energía potencial elástica. No hay energía cinética porque el enunciado me dice que cuando se comprime esos 0,3 metros es antes de llegar a esa posición de reposo momentáneo, es decir, inmediatamente antes. ¿Esto qué significa? Que en A hay energía potencial que se transforma en energía cinética. De B a C hay una pérdida de energía cinética. Y en C y D hay una transformación de energía cinética a energía potencial elástica. Entonces, este ejemplo lo voy a hacer de una manera diferente a como he hecho todos los demás ejemplos en los videos anteriores. Para resolver este problema voy a dejar todo en términos de variables, de letras, de incógnitas. Y voy a despejar todas esas incógnitas para al final tener una fórmula donde yo simplemente reemplazo los valores. Entonces, démonos cuenta de lo siguiente. Primero que todo, la energía mecánica en A es igual a la energía potencial gravitacional. Es decir, que la energía mecánica en A es igual a mg por YA. La energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en B. ¿Por qué? Porque aquí hay conservación de la energía. Entonces, como hay conservación de la energía, en B tenemos también que la energía es mg/YA. Ahora, entre C y B hay pérdida de energía. Esta es la variación de energía mecánica. Esa pérdida de energía es producto del trabajo de la fuerza no conservativa, es decir, menos la fuerza de rozamiento cinética veces el desplazamiento, S, que en este caso pues vale 6. Eso significa que la energía mecánica en C es igual a la energía mecánica en B menos la magnitud de la fuerza de rozamiento cinética por S. Pero es que la energía mecánica en C se puede escribir como mg/YA menos fuerza de rozamiento cinética veces el desplazamiento donde ocurre el rozamiento.
Ahora, esta energía mecánica en C es igual a la energía mecánica en D, porque entre C y D no hay rozamiento. Pero es que en D solamente hay energía potencial elástica, porque recuerden que en el punto D el cuerpo está momentáneamente en reposo. Eso significa que esa energía mecánica en C es igual a kx al cuadrado sobre 2, donde x son precisamente esos 0,3 metros. Entonces, despejando, utilizando aquí el poder del álgebra, me queda que la fuerza de rozamiento cinética es igual a mgya menos kx al cuadrado sobre 2 sobre s. Entonces, aquí el punto es, listo. Ustedes se dieron cuenta que yo fui sistemático y organizado en la manera de resolver este problema. Y pude relacionar todas las variables que yo tenía con la fuerza de rozamiento estática. Porque es más que claro que la fuerza de rozamiento cinética, perdón. Porque es más que claro que la fuerza de rozamiento cinética está relacionada con el coeficiente de rozamiento cinético. Ahora, ¿cuánto vale la fuerza de rozamiento cinética? En este caso, ¿qué tenemos? No lo dije, pero lo utilicé. ¿Qué cosa? El hecho de que entre B y C la trayectoria es rectilínea y sobre el cuerpo solamente actúan la fuerza normal, su peso y la fuerza de rozamiento cinético. Lo que significa que la fuerza de rozamiento cinética es una constante. Por eso yo utilicé trabajo igual a menos Fk por S. Ahora, de este diagrama de fuerzas es más que claro que la normal es igual a mg. Lo que significa que la fuerza de rozamiento, esto es todo lo que ya habíamos hecho hace un minuto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Que la fuerza de rozamiento cinética es igual a la normal veces el coeficiente de rozamiento cinético, es decir, mg mu sub k. Entonces aquí lo que estamos haciendo únicamente es despejar el coeficiente de rozamiento cinético y además de eso, lo único que estamos haciendo aquí es reemplazar todos los números. Aquí estoy omitiendo las unidades. ¿Por qué? Porque yo sé que el coeficiente de rozamiento cinético es adimensional. Reemplazo todos los numeritos y la respuesta es 0,32. Entonces, este ejemplito me ayuda a entender cómo utilizar estas ideas, cómo utilizar estas fórmulas y poder encontrar una variable física, un parámetro físico, que en este caso es el coeficiente de rozamiento cinético entre B y C. Pues espero que haya quedado claro este ejemplo. Como siempre, muchísimas gracias por ver el video. Suscríbete a mi canal. Como siempre, debo de recalcar que las referencias son Serway, el libro de física para la ciencia del volumen 1 y Semansky, volumen 1 también, libros súper buenos, los recomiendo para hacer las lecturas. Y de nuevo, muchísimas gracias, espero que nos veamos muy pronto.